Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo taller de Unión con Dios. Como todos los domingos a las 9 de la noche tenemos este espacio para reunirnos de la mano de Isabel, que nos habla, nos medita, nos enamora de la Santísima Virgen María. Bienvenida, Isabel, ¿estás ahí en Zoom conectada? Acá estoy esperando para hablar de María, nuestra madre, hoy en el Día de todas las Madres. Qué lindo. Bueno, Isabel, contanos sobre qué tema tenés preparado hoy. ¿Continuamos las apariciones marianas? Sí, bueno, ahora vamos a empezar, la aparición de mi corazón, ¿no? Que es la de Fátima, la Virgen de Fátima. Así que esto nos va a llevar también un tiempito porque son una aparición que tiene muchas cosas para poder hablar y muchas cosas lindas y que siguen bendiciendo hoy al mundo esta aparición, esta advocación de nuestra Madre de Fátima. Así que de eso voy a hablar, voy a empezar a hablar. Bueno, bienvenida Isabel, bienvenida a todos los que... Vamos a llevar varios domingos. Bien, bueno. Bienvenidos a los que ya se están conectando, así que dejamos en tus manos este taller hoy, entonces, sobre la Virgen de Fátima. Gracias. Muy bien. Gracias a usted. Bueno, y como siempre, al comenzar nuestra charlita de María, no podemos dejar de orar, ¿no? De empezar con la oración. Entonces nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen y Madre, Nuestra Señora de Fátima, tú que movida por el Espíritu Santo, acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno. Ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca, de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú, que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección. Recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu Santo para que naciera la Iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, Madre del amor, esposa de las bodas eternas, intercede por la Iglesia, de la cual eres el ícono purísimo, para que ella nunca se encierre y se detenga en su pasión de instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como le estaba diciendo a Nicolás, hoy vamos a comenzar
esta aparición de Nuestra Señora en Fátima, en Cova de Iría. Ella, su nombre lo dirá al final de las apariciones, el 13 de octubre. Ella es Nuestra Señora del Rosario. Fátima es el lugar donde se apareció, pero el nombre de ella se dio ese nombre, Nuestra Señora del Rosario, porque ella nos va a pedir y va a pedir por medio de los pastorcitos a quien se les apareció el rezo del rosario todos los días para alcanzar la paz al mundo. Y bueno, como siempre, nuestra madrecita viene en los momentos más urgentes y los más difíciles que pasa la humanidad. Y en esos tiempos vamos a ver lo que estaba pasando en esos tiempos de la historia. La Santísima Virgen se aparece en un mundo en donde está la guerra, hay plena guerra, están en la Primera Guerra Mundial. Y en Rusia, el último zar ha debido abdicar y junto con su familia será poco después asesinado por los bolcheviques. Al finalizar la contienda mundial en 1918, desaparecerán las monarquías como habían sido conocidas hasta entonces. Y se empiezan a instaurar en los gobiernos las repúblicas. Pero verdaderamente son estos sistemas políticos que van a estar muy en contra de la Iglesia, de la religión. Van a perseguirla, porque van a ser muchas de esas tiranas. Buenas noches. Buenas noches, Vero. Apenas terminadas las apariciones, los comunistas se hacen con el poder en Rusia. De esa nación, el comunismo se expanderá dominando primero naciones europeas y luego países de Asia, América y África. La fe católica, que ya venía padeciendo cruentos ataques provenientes del iluminismo, presentando bajo diferentes ropajes filosóficos y políticos. A partir de ese momento será perseguida por la ideología marxista y desde dentro por el incipiente modernismo. Es en aquel momento de la historia que el cielo elige a 3 niños de un ambiente rural donde se vive la fe, para enviarles el ángel de la paz antes de la llegada de la Virgen. Y Dios, que saca fuerzas de la debilidad y que sorprende a los sabios y prudentes, por medio de la María Santísima, les confiará a esos pequeños nada menos que la misión de urgir a toda la humanidad a la conversión y anunciarle qué ha de ocurrir si no se atiende y da respuestas a los pedidos celestiales. Tal brevemente el contexto histórico. Sin embargo, Fátima no es una historia pasada, sino actual, con acontecimientos que aún no se han cumplido. En tal sentido, necesario es recordar que el Papa Benedicto XVI, en su visita del 2010 al santuario, aseveró que Fátima está abierta al futuro. Por eso es tan importante esta aparición de Fátima, porque según el cardenal Ratzinger y los papas han dicho que esta aparición no ha terminado. No ha terminado porque sigue siendo actual. Las palabras de la Virgen, lo que nos llama la Virgen a vivir en estos tiempos, sigue siendo muy actual en este tiempo de la historia. La protestantización de la Iglesia en el campo teológico y litúrgico, el relativismo moral que se ha inmiscuido en el cuerpo místico
para envenenarlo, el desplazamiento de Dios por el hombre del centro de la predicación y de la vida eclesial, la negación y ofuscación de la verdad de la fe, los errores, falsedades, llamados nuevos paradigmas, la filantropía suplantando la caridad cristiana. Todo eso son indicaciones que el mensaje de las advertencias de Fátima fueron por muy pocos escuchados. Por cierto, Fátima es actual y muy actual. Sí, todas estas cosas que a veces no tomamos en cuenta, ¿no? De lo que está pasando, de lo que fue y desde ese tiempo, de 1917, cuando se apareció la Virgen, hasta ahora, cuántas cosas han corrido bajo el puente, como dijimos, ¿no? Cuántas cosas han cambiado. Inclusive dentro de nuestra propia iglesia, llevando el mensaje del Evangelio en muchos momentos y por muchos desvirtuados de la verdad. Se han apartado de la verdad del Evangelio. Y mucho es por todos estos errores que la Virgen dirá, ¿no? Que el comunismo dispersará por el mundo entero. Este comunismo ateo que ha hecho todo lo posible, ¿eh? Y que detrás, por supuesto, ya sabemos quién está, para que haya mucha confusión y el mundo se separe de Dios. Fátima, junto a Lourdes, es de los santuarios donde más peregrinos llegan todos los años. Saben que allí se apareció la Madre de Dios y que pidió se rezara el rosario todos los días. Incluso muchos son los que asocian la consagración al corazón inmaculado a Fátima. Y sí, porque es de ese momento, aunque yo he hablado de las consagraciones en otro programa, en otra charla, ¿se acuerdan? Que ya viene de mucho tiempo atrás la consagración al corazón de María. Pero es en Fátima donde la Virgen nos llama más vivamente a consagrarnos a su corazón inmaculado, como su seguro refugio, dice ella. Mi corazón será tu seguro refugio, porque ella ve todo el mal que se avecina sobre la humanidad y quiere como madre que es, acogernos en su corazón, protegernos, porque eso es lo que quiere María, como todas madres, ¿no? Hoy es el Día de la Madre, sabemos que nuestras madres siempre están protegiéndonos y cuidándonos. A veces nos cuidan y retándonos, ¿no? Para que cambiemos. Y bueno, así hace también María, nos reta, nos tira de la oreja para poder cambiar nuestro rumbo, el rumbo de nuestra vida, porque nuestro destino y nuestro fin es el cielo y lo podemos perder, y muchos de nuestros hermanos lo pueden perder. Entonces tenemos que ser también solidarios con ella. Ya vamos a ver cuando hablemos bien de los mensajes, porque eso es lo principal de Fátima, ¿no? Aparte los milagros y todo lo que se pudo producir en ese momento, solo tiene que ver para ese momento. A veces hablamos, y muchos hablan y recuerdan el milagro del sol, que es de la última aparición, y muchas veces en todas las apariciones marianas, nosotros vamos a fijarnos en los eventos extraordinarios y no prestamos atención, como acabo de decir también, que en los mensajes de la palabra que María viene a traer del cielo hacia nosotros, y que es lo más importante, porque si no escuchamos, como ella, como profeta que es, que no nos denuncia las cosas que estamos haciendo mal,
no escuchamos, no vamos a poder responder con nuestra vida, sino el cambio que necesitamos. Tenemos que prestar atención. Ella viene de parte de Dios, no habla por ella misma, sino que ella es mandada por Dios, por su Hijo Jesús, por el Padre, ayudada y siempre iluminada por el Espíritu Santo, para para que escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Como en el Antiguo Testamento venían los profetas a hablarnos de parte de Dios, bueno, ella es la profeta de estos tiempos. Por eso en todas de las apariciones marianas comienzan cada vez más seguidas en los últimos siglos, porque es lo que está viviendo la humanidad. El cielo, Dios quiere que todos nos salvemos, que todos vayamos con Él, con el Padre, en la casa del Padre, pero nosotros somos duros de servicio y necesitamos, y a veces también duros de entendimiento y sordos, y no escuchamos, y nos manda a su madre. Jesús nos manda a su madre para que nosotros escuchemos, prestemos atención y le hagamos caso. Por eso ella, vemos en esta aparición, ella pone en la palma de su mano su corazón, que está rodeado de espinas. Y son esos dolores que tiene la madre por ver a sus hijos que pueden perderse, que están por el mal camino, y el sufrimiento que eso causa. No solamente porque perdemos esa vida eterna, sino el sufrimiento que vivimos en nuestra historia, en la historia de la humanidad. Vemos que cuando ella se apareció, ya estaba el mundo en la Primera Guerra Mundial. Y cuánta gente padeció por esa guerra, y bueno, y cómo vemos que por no escucharla, por no hacerle caso, muchas veces la responsabilidad es de nosotros, que sabemos y conocemos el mensaje y no somos capaces de volverlo a recordar, de recordar a nuestros hermanos eh, eh, lo que la Virgen nos dijo, y ser también, dar testimonio con nuestra vida en ese cambio que la Virgen pide. Y bueno, al no escucharla, recordemos que también se produjo la Segunda Guerra Mundial, donde fue mucho peor, donde murieron tantas gentes y hubo tantas desgracias, y que a raíz de eso también después este comunismo ateo que derramó y expresó por el mundo todos esos errores que la Virgen dijo que iba a pasar. Desgraciadamente pasó, pero nosotros todavía seguimos escuchando a la Madre, y si la obedecemos, podemos, como ella dice, detener un montón de cosas, detener las guerras, detener las situaciones del planeta, de la naturaleza, con el rosario en la mano, porque es así, lo dice, ¿no? Que el rosario, Dios Padre le ha dado ese poder al Santo Rosario, esta oración, porque es una oración que nos ayuda a escuchar a Jesús en su Evangelio, a recordarlo. Bueno, mucho... Desde luego es también característico de Fátima la mención a Rusia, el castigo anunciado si no había conversión y los secretos. En realidad los secretos que la Virgen es un solo secreto dividido en 3 partes. Pues, por eso estas charlas van a llevar varios domingos, porque vamos a ir hablando también sobre los secretos. Y por supuesto del último secreto que fue revelado en el año 2000. Bueno, esperemos a ese momento para que tengamos más
información. Desde el comienzo, el pedido de la Santísima Virgen a los niños, Lucía, Jacinta y Francisco, fue el de rezar el rosario todos los días para que la guerra finalice. Y también les pedía que ofrecieran sacrificios para reparar las graves ofensas cometidas contra Dios y para que los pecadores se conviertan a Dios y sus almas no vayan a ese lugar terrible que les había mostrado, el infierno. Todo aquel que evoque Fátima seguramente recibirá también el eco de aquellas palabras de la Madre. Dejad de ofender a Dios. No lo ofendáis más porque Él ya está muy ofendido. Esto lo dijo en la última aparición, en el 13 de octubre. Ella dijo, cuando recién se aparece, en el 13 de mayo, que ella iba a venir a decir quién era y qué era lo que quería. Y bueno, en esa última aparición ella nos dijo quién era la Virgen del Rosario y qué era lo que quería. Que no ofendiéramos a Dios porque ya está muy ofendido. Cuando comparamos el grado de ofensa de aquellos momentos con cuántos se le ofende a Dios, a la Santísima Virgen, a los santos y a todo lo que es sagrado por todos los medios y en tantos lugares, no podemos menos que preocuparnos, porque ya más que actualidad del mensaje, hay que hablar de la extrema urgencia del llamado. Sí, porque si en aquel momento de la aparición en 1917, ya la Virgen decía que le ofendíamos a Dios, ¿cuánto hoy podemos decir, no? ¿Cuánto hoy nos diría María? Por eso el urgente llamado de la Virgen a nuestra conversión. Como el mensaje de Fátima no fue dado solo para la circunstancia histórica de aquel momento, ni para un país, Portugal, sino que el llamado de la Madre de Dios ha sido y es universal y actual. Por tanto, es necesario es rezar diariamente el rosario y ofrecer sacrificios para nuestra conversión y la del mundo. Responder al llamado de Fátima es responder al llamado de la salvación de las almas, de la condenación eterna, por medio de la intercesión y de la reparación por quienes ofenden gravemente a Dios. No se arrepienten ni reparan. Responder es también desagraviar y reparar al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen con los primeros 5 sábados de cada mes, por todas las blasfemias e ingratitudes a ellas dirigidas. El pecado debe ser reconocido y también reparado. Por eso en Fátima se nos presenta, además de la necesidad de conversión y de intercesión, la otra dimensión, la de la reparación. En ese contexto surgen los mensajes de reparación a la justicia divina y el posterior pedido de los 5 sábados de reparación al Inmaculado Corazón de María. Bueno, es diríamos, el mensaje de la Virgen, el más importante. Ella nos llama a ser solidarios con nuestros hermanos. Ella pide, y vamos a, cuando escuchemos los mensajes, como ella pide para que reparemos por lo que no, por los que ofenden, por los demás, por nuestros hermanos. Por supuesto que yo he hablado de la reparación, no es, nosotros no, prácticamente, ¿qué podemos reparar nosotros? Que somos siempre pecadores y necesitamos reparar por nosotros mismos. Por eso la reparación se hace en el contexto de estos 5 primeros sábados de mes, y se hace por medio de la comunión de los sacramentos, porque el único capaz de reparar
y que reparó, es Jesucristo, es nuestro Señor, que en su cruz, con su pasión y su cruz, reparó los pecados del mundo, de la humanidad. O sea que nosotros solo tenemos que asociarnos a esa reparación de Jesús a través de nuestra ofrenda, de nuestras comuniones, de nuestras confesiones, de nuestras oraciones, siempre en el sentido de reparación, uniéndolo al sacrificio de Jesús en la cruz, que se renueva, como sabemos, en cada misa, en cada Eucaristía. Y sobre todo cuando nosotros hacemos estos primeros sábados de mes. Por eso, el llamado de la Virgen en aquel momento, que vamos a ver cuándo fue realmente que comenzó, que ella vino a pedir esta reparación, es inseparable del mensaje de Fátima, y desgraciadamente en eso todavía la Virgen no ha sido escuchada. Lucía, cuando pidió, presentó, cuando la Virgen le dio el permiso y le envió para que ya se hiciera la consagración, que es la otra pata, digamos, del mensaje, al Corazón Inmaculado de María de Rusia, también presentó la devoción de estos primeros sábados del mes, como condición. Son las dos cosas que tienen que ir unidas para que se produzca realmente la paz en el mundo que ella prometió. Y como vemos, sabemos, y todos estamos bien informados, que todavía eso no se ha logrado. Y aunque han hecho las consagraciones, estos 5 sábados, esta devoción de la reparación, no es conocida y tampoco, por supuesto, no es practicada. Porque el Papa en ese momento solo aceptó hacer la consagración, pero no dio, digamos, a la Iglesia Universal, digamos, el pedido de hacer la reparación. Entonces, es nuestro deber, que con las que conocemos, y ahora ustedes que me están escuchando también lo van a conocer, todos estos mensajes, para que es nuestra responsabilidad de hacerlo y darlo a conocer. Como ya dije, como es tan actual y el pedido de la Virgen, y que le hagamos, que escuchemos su mensaje y lo hagamos conocer, es tan actual que tenemos que ser los propagadores de este mensaje. Sabemos que la Virgen, después de 1917, se fue apareciendo en otras. Yo he estado dando otras apariciones que son como continuación. ¿Se acuerdan que yo hablaba de Akita y también hablé de Garabandal? Son de Meyugori, y bueno, y todas las apariciones que están actuales son como ecos, ¿no?, de esta aparición. La Virgen sigue llamando a la conversión, al rezo del rosario y a escuchar su mensaje. Nosotros que conocemos, que amamos a la Virgen, todos los que estamos acá sé que amamos a la Virgen, entonces vamos a hacer, ¿verdad?, vamos a poner estos granitos de arena, tratando de darla a conocer y amar, como ella pidió. Más bien ella no pidió, después lo vamos a ver en los mensajes. Jesús pidió eso, que la demos a conocer y amar. Bueno, quería decirles también que, terminando así un poquito el contexto de todo lo de la aparición, varios papas están ligados con Fátima. Entonces, vamos a nombrar algunos de ellos.
el Papa Pío XI. El episcopado portugués, tras un cuidadoso estudio de las apariciones, les declara dignas de crédito el 13 de octubre de 1930. Pío XI, que va desde 1922 a 1939 su pontificado, nombrado en la aparición de Julio, es uno de los primeros en avalarlas, escribiendo al cardenal de Lisboa y hablándole de ese país recientemente favorecido de manera extraordinaria por la Santísima Virgen. El Papa Pío XII, de 1939 a 1958, con él se multiplican las relaciones, hechos como la coincidencia con su consagración episcopal, porque justamente Pío XII, en aquel momento, el 13 de mayo de 1960, él recibía la ordenación episcopal. Como obispo después sería papa. Que él valoró, dice, como providencial la consagración del mundo y de Rusia a su Inmaculado Corazón el 13 de junio de 1942. Él realizó esta consagración, la coronación de la Virgen en 1946, la clausura del Año Santo de 1950-51 en Cova de Iría, y otras tantas referencias han hecho que se lo llame el Papa de Fátima. El Papa Pablo VI, de 1963 a 1975, le envió la Rosa de Oro al finalizar la tercera sesión del concilio, en 1964, y visitó el santuario en el cincuentenario, en 1967. También visitó el santuario siendo patriarca de Venecia y habló con Lucía en 1977. Juan XXIII, de 1958 a 1963. Peregrina al santuario siendo cardenal de Venecia. Juan Pablo I visitó Fátima siendo patriarca de Venecia y se entrevistó con Sor Lucía. Bueno, y por supuesto tenemos al último Papa, Juan Pablo II. Él tiene su historia particular con Fátima. ¿Vale? Bueno, como vemos, todos estos papas que visitaron y estuvieron relacionados con Fátima, nos da la idea, ¿no?, de que Fátima no es una aparición más en la historia de la Iglesia, sino que es un icono, es algo especial para la Iglesia, es más que una aparición, ¿verdad? Bueno, como decía al principio, no es una cosa que ha pasado, que está en el pasado, sino que es en el presente. Desgraciadamente ha habido en la misma Iglesia el hecho de que cuando se conoce ya el tercer secreto y los secretos, como que ya las cosas pasaron y que ya quedó en el pasado. Y no es así, no es así. Los mensajes que la Virgen vino a dar a Fátima, como digo yo, sigue siendo actual en este tiempo. Bueno, ¿a quién se le apareció la Virgen? A estos pastorcitos, a 3, eran niños tanto Jacinta como
como Lucía, eran niños, eran chicos, muy chiquititos, 9, 6, 7 años. Lucía era la más grande, eran primos, Francisco y Jacinta Martos eran hermanos, y vivían ahí en Ajultrer, en este pueblito de Fátima, de la localidad de Fátima, y era un lugar, en ese lugar, era de pocas familias, pero eran todas muy religiosas. Se vivía la fe en ese lugar. Y estos niños, como todos los niños, eran puros, eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, solamente Lucía sabía un poco más, pero no mucho. Pero sí estaban muy preparados en la fe, porque Lucía dos Santos, que es su apellido, en realidad, como son portugueses en Portugal, en realidad el verdadero nombre es Lucia, diríamos, es así como se pronuncia su nombre, con el acento, Lucia. La madre era la catequista del pueblo, ¿no? Ahí todos los niños venían a recibir la catequesis de la mamá de Lucía. Y ella era, digamos, esta mayorcita, era pastor, eran dos pastorcitos, o sea, en sus familias tenían ovejitas y las sacaban a pastorear. Lucía era eh, la que, la primera, o sea, que era la que tenía esa responsabilidad de llevar las ovejas de su familia a pastorear. Después, los primitos, Jacinta y Francisco, eran inseparables los tres. Entonces, querían siempre estar juntos. Entonces, aunque eran chiquitos, le piden a los padres que también podría llevar en las ovejitas a pastorear junto con Lucía. Bueno, y así se encontraban ellos tres llevando a sus ovejas, buscando el mejor lugar para poderlas pastorear. Mientras tanto, ellos jugaban, rezaban el rosario, era la costumbre, como digo, en esa aldea, era muy religiosos, rezaban el rosario en familia, y bueno, ellos tenían que rezar el rosario mientras estaban pastoreando, dejaban un momento para rezar el rosario. Claro, ellos eran niños y lo que querían era jugar. Entonces ellos se habían inventado el rezar el rosario diciendo las primeras partes de la oración, ¿no? El Padre Nuestro y Ave María. Entonces lo terminaban enseguida y así podían jugar. Después veremos cómo la Virgen le dice, porque esa idea la tuvo Francisco, y cómo la Virgen lo reta a Francisco, ¿no? Y le pide bueno, que, que tenga, digamos, que rece el rosario, que rece más los rosarios. Bueno, no sé si voy a ir terminando para después ir a hablar en la próxima charla sobre la aparición. Vamos a ver, Lucía, que es por la que conocemos todas estas cosas que
que dijo la Virgen en las apariciones, ella lo fue relatando no enseguida. Los niños hicieron mucho silencio. Por eso también, como todas las apariciones marianas, se ven a los videntes su forma de ser y de actuar. Y ellos, en principio, cambiaron muchísimo. Porque como digo yo, eran niños, pero la aparición de la Virgen y primero del ángel, que también hubo una aparición del ángel, los convirtió, como decimos, ¿no? Ellos comenzaron a tener una vida de oración, de silencio, dejaron prácticamente sus juegos de niños para hacer los sacrificios, para hacer esas penitencias que la Virgen había pedido. Porque vamos a ver que el secreto se lo da la segunda aparición, entre la segunda y la tercera, le da el secreto este, y eso a ellos les cambia su modo de ser y de ver las cosas, y la seriedad que vieron en eso. También, por supuesto, recibieron la gracia de Dios, porque sin la gracia, sin una gracia actual y una gracia especial, ellos no hubieran sido lo que fueran. Pero eso lo que hizo que estos niños realmente se santificaran. Y por eso Francisco y Jacinta, que son los dos que tenemos santos, llegaron a la santidad. No llegaron a la santidad por medio de una persecución o de un martirio. Llegaron a la santidad porque la vivieron con las virtudes heroicas que practicaron. Y bueno, con la ayuda de Dios todo lo podemos también hacer, y con la ayuda de nuestra Madre Santísima. Lucía escribe estas memorias de estos, primero por obediencia, porque es el obispo que le pide que las escriba, y así la podemos saber. Entre 1935 y 1941 escribe sus memorias. En la cuarta memoria, que yo después voy a leerles, las apariciones, es donde revela prácticamente la aparición del ángel, porque antes no lo había revelado. Por eso digo que los pastorcitos callaban, vivieron en mucho silencio, haciendo su sacrificio en silencio, por supuesto ayudando a las personas que en el entorno de ellos, aconsejándolos para que no cometieran pecados, para que no ofendieran a Dios. Jacinta, tenemos relatos de ellas que como le decía a los niños que se reunían con ellos, cuando veía que estaban diciendo cosas malas, haciendo cosas malas, como ella con amor les reprendía, les decía que no hicieran eso. Y bueno, pero también ellos vivieron como este mensaje muy profundamente. Fueron el testimonio de sus vidas las que llevaron a las personas a querer imitarlas, Y también nosotros, esperemos que también nosotros tratemos de imitar, aunque sea un poquito, a estos niños, porque yo siempre digo, son niños,
eran niños y cómo lograron hacer lo que hacían, cómo pudieron hacerlo. Y aunque sea poquito, nosotros también podemos. Bueno, vamos a terminar acá y vamos a dejar para la próxima los mensajes. Vamos a empezar con las apariciones del ángel, que fue lo primero que ellos vieron. Y vamos a ver en esa aparición del ángel lo que el ángel les enseña. Y desde ahí como ellos comienzan a poner en práctica esos consejos del ángel. Vamos a ver también que los mensajes, esta aparición de Fátima, y como yo decía, de la reparación y la consagración también, tiene mucho que ver con la Eucaristía. O sea, como hablábamos en Garabandal, que pedía que por la Eucaristía, en Akita, por los sacerdotes, y la Eucaristía, o sea, todo, porque ahí está el centro y el culmen de nuestra fe. Y eso es lo que está también muy atacado también en estos días, ¿no? El irrespeto, la indiferencia, la falta de sacralidad que se cometen en la Eucaristía y cómo tenemos nosotros que actuar. Bueno, entonces me voy a despedir, como siempre, pidiendo a la Virgen que los bendiga a todos, que nos lleve en su corazón inmaculado y nos proteja de todos los peligros y de todo mal. Diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.